¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos sienten tanta rabia hacia Jesús? Jesús llevó a cabo curaciones milagrosas frente a los líderes judíos, demostrando su poder divino. Ante sus ojos, fueron testigos de enfermos siendo sanados, sordos recobrando la audición, cojos caminando e incluso leprosos siendo purificados. Además, Jesús desafió los límites de la muerte al resucitar personas de entre los muertos. Te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que entiendas toda esta rabia de los judíos hacia Jesús. Imagina la escena, líderes judíos observando atontamente mientras Jesús, con autoridad divina, realizaba estos milagros frente a ellos. Estos actos eran cumplimientos tangibles de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Tenían acceso a estas profecías, conocían las promesas hechas, pero aún así, muchos resistieron la idea de que Jesús fuera el cumplimiento de estas profecías. Las curaciones y resurrecciones no solo eran testimonios de poder, sino que también debían ser señales incuestionables de la identidad mesiánica de Jesús. Estos eventos deberían haber llamado la atención y la aceptación de los líderes judíos, indicando claramente que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras antiguas. Sin embargo, a pesar de estas evidencias tangibles, muchos líderes judíos resistieron aceptar a Jesús como el Mesías, desafiando así las propias profecías que estudiaban. Esta negación es uno de los aspectos intrigantes de la narrativa sobre la vida de Jesús y plantea preguntas sobre los motivos subyacentes a la resistencia, incluso ante evidencias tan poderosas. En tu búsqueda por entender el rechazo del Mesías por parte de los judíos, te encontrarías con un fenómeno intrigante, la confusión en torno a las profecías sobre la primera y segunda venida de Jesús. La mayoría de los líderes judíos, en ese momento, esperaban la realización inmediata de todas las profecías mesiánicas, sin comprender un intervalo de tiempo entre las venidas. Al estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, los líderes judíos se encontraron con profecías sobre el Mesías que incluían características tanto de la primera como de la segunda venida. La confusión surgió cuando Jesús cumplió algunas de estas profecías en su primera venida, pero otras aún no se habían cumplido en ese momento. Esta situación generó un dilema para muchos, ya que esperaban un Mesías que cumpliera todas las profecías simultáneamente. La expectativa general era que el Mesías liberaría a Israel de la opresión romana y establecería un reino terrenal inmediatamente. Sin embargo, Jesús vino a inaugurar un reino espiritual, trayendo bendiciones espirituales en lugar de liberación política inmediata. Esto creó un desajuste entre las expectativas de los líderes judíos y la realidad de la misión de Jesús. El concepto del intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida, un misterio que pasó desapercibido para los profetas del Antiguo Testamento, se convirtió en un punto crucial de desconexión. Este intervalo, revelado por Pablo como un misterio oculto en las generaciones anteriores, explicaba por qué Jesús no cumplió todas las profecías en su primera venida. Esta falta de comprensión del intervalo de tiempo contribuyó significativamente al rechazo de Jesús como el Mesías por parte de los líderes judíos. Así, al reflexionar sobre el rechazo, podrías preguntarte cómo habrías reaccionado ante esta complejidad profética si estuvieras en el lugar de los líderes judíos en ese momento. La confusión y las expectativas no cumplidas crearon un escenario desafiante para la aceptación de Jesús como el cumplimiento mesiánico completo. Al reflexionar sobre las expectativas no cumplidas en la primera venida de Jesús, es posible que te identifiques con la ansiedad y la perplejidad experimentadas por los líderes judíos de ese tiempo. La esperanza predominante entre los judíos era que el Mesías liberaría a Israel de la opresión romana, estableciendo un reino terrenal y restaurando el poder político y la independencia nacional. Sin embargo, en contraste con esta expectativa, Jesús desafió directamente esas concepciones tradicionales al inaugurar un reino espiritual. En lugar de centrarse en la liberación política inmediata, enfatizó principios espirituales y la transformación interior de las personas. Me imagino que al presenciar cómo Jesús desafiaba las expectativas al inaugurar un reino espiritual, podrías sentirte perplejo y tal vez incluso resistente a esta aproximación no convencional. Las enseñanzas de Jesús no solo desafiaban la tradición, sino que también confrontaban las prácticas religiosas establecidas. Cuestionaba la importancia de las tradiciones ceremoniales, como el lavado ceremonial de las manos, haciendo hincapié en la importancia del estado del corazón sobre las prácticas externas. Tu reacción ante esta subversión de las expectativas tradicionales podría implicar un conflicto interno entre creencias arraigadas y la novedad introducida por Jesús. La resistencia de los líderes judíos podría entenderse como una respuesta a la desconcertante ruptura de patrones establecidos por Jesús. Considerando estos aspectos, tal vez te colocarías en el lugar de los líderes judíos de la época, reflexionando sobre cómo equilibrar las tradiciones profundamente arraigadas con la posibilidad de una comprensión más profunda de los propósitos de Dios. Al explorar las razones principales para la rejección de Jesús como el Mesías, es natural que te encuentres, en segunda persona, con una serie de desafíos y conflictos enfrentados por los líderes judíos de esa época. La confusión en torno a las profecías desempeñó un papel crucial en esa rejección. Al centrarse en las profecías no cumplidas por Jesús en su primera venida, los líderes judíos perdieron de vista las evidencias y los cumplimientos tangibles que tenían frente a ellos. La expectativa de que el Mesías cumpliría todas las profecías simultáneamente llevó a una incomprensión fundamental del plan divino y del intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida.
La percepción de Jesús como blasfemo añadió una capa significativa de desafío a la aceptación de su mesianidad. Sus afirmaciones de divinidad, como cuando se identificó con el nombre divino, yo soy, fueron vistas como herejes y contrarias a la fe judía. La resistencia a la idea de Dios encarnado y la interpretación de las acciones milagrosas de Jesús como obra de Satanás contribuyeron a esta percepción negativa. El desafío directo a las enseñanzas y tradiciones religiosas establecidas también pesó en la decisión de rechazar a Jesús. Su enfoque innovador, que cuestionaba prácticas como el lavado ceremonial de las manos y redefinía conceptos sobre el sábado, generó incomodidad y resistencia. Me imagino que, al ponerte en la posición de los líderes judíos, sentirías la tensión entre la familiaridad de las tradiciones y la necesidad de adaptarse a una nueva comprensión espiritual introducida por Jesús. Finalmente, la resistencia de corazones endurecidos a la verdad contribuyó significativamente al rechazo. A pesar de los milagros, enseñanzas profundas y evidencias convincentes, muchos líderes judíos cerraron la puerta a la posibilidad de que Jesús pudiera ser el Mesías. La dureza de los corazones frente a la verdad evidenció una resistencia profunda al cambio y a la aceptación del plan divino revelado a través de Jesús. Estas razones complejas e interconectadas delinean el escenario desafiante enfrentado por los líderes judíos y resaltan la importancia de reflexionar sobre cómo las propias creencias pueden influir en la percepción de la verdad. Al considerar el rechazo de Jesús como una piedra de tropiezo, es posible que, en segunda persona, te identifiques con el dilema enfrentado por los líderes judíos ante esta figura controvertida. Jesús fue comparado con una piedra de tropiezo, una piedra que los constructores, representando al pueblo judío, eligieron rechazar. Esta imagen es poderosa, sugiriendo que lo que debería haber sido la base de la fe para los judíos se convirtió en un obstáculo, algo que causó división y resistencia. Esta situación puede haber generado un conflicto interno al darse cuenta de que las propias tradiciones y expectativas se estaban convirtiendo en un impedimento para aceptar a Jesús como el Mesías. La metáfora de la piedra de tropiezo cobra aún más significado cuando observamos que la piedra rechazada se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. En este punto, es posible que, en segunda persona, consideres cómo este rechazo, inicialmente visto como un obstáculo, terminó desempeñando un papel crucial en el plan divino. Aquello que fue descartado por los constructores se convirtió en la base sólida de la fe cristiana, indicando un giro sorprendente e incluso irónico en la narrativa. Al comprender que el rechazo de los líderes judíos abrió la puerta para que los gentiles fueran incluidos en el plan divino, puedes reflexionar sobre el propósito más grande que Dios estaba alcanzando. La rejección de la piedra por parte de los constructores permitió que otros, como los gentiles, fueran incluidos en la edificación espiritual, expandiendo la comprensión del alcance de la gracia divina. Considerando esta dinámica, es posible que, al ponerte en el lugar de los líderes judíos, percibas cómo la resistencia inicial pudo haber sido guiada por expectativas y tradiciones profundamente arraigadas. La historia de Jesús como piedra de tropiezo destaca no solo los desafíos enfrentados en ese contexto, sino también la capacidad divina de transformar el rechazo en redención e inclusión para aquellos que buscan la verdad. Reflexionando sobre las palabras de Pablo y su profunda esperanza por la salvación del pueblo de Israel, puedes conectar con la intensidad del anhelo del apóstol. Pablo expresa este deseo en Romanos 10, versículos 1 a 4, compartiendo que su corazón y sus oraciones a Dios están dedicados a la salvación de Israel. Al mencionar el celo del pueblo de Israel, Pablo destaca la naturaleza de este celo como mal dirigido. Aquí, en segunda persona, puedes reflexionar sobre cómo, incluso con un fervor aparente por Dios, la falta de conocimiento estaba desviando este celo hacia caminos equivocados. Tal vez, al ponerte en la posición de alguien que busca sinceramente a Dios, percibas la importancia crucial del conocimiento adecuado para orientar la devoción de manera correcta. La comprensión de Pablo sobre el modo de Dios de hacer justas a las personas es central para su mensaje. Destaca que los esfuerzos del pueblo de Israel para volverse justos ante Dios, a través de la observancia de la ley, son inadecuados. Aquí, en segunda persona, puedes reflexionar sobre cómo Pablo está llamando la atención sobre la necesidad de aceptar el modo de Dios revelado en Cristo. El sacrificio de Jesús cumplió el propósito de la ley, ofreciendo una justificación que va más allá de las obras humanas. Al identificarte con la esperanza de Pablo y reconocer la importancia del conocimiento correcto y la aceptación del modo divino de justificación, puedes sentir la urgencia de compartir esta verdad con otros. Pablo, al expresar su anhelo, también destaca la necesidad de una comprensión más profunda para que el celo por el Señor sea dirigido de manera verdadera y salvífica. Es posible explorar el entendimiento de las profecías cumplidas en la segunda venida de Jesús, que no fueron realizadas completamente en su primera venida. Al considerar esto, puedes involucrarte con el impacto de estos cumplimientos proféticos en tu propia comprensión de la fe. La segunda venida de Jesús se presenta como el momento en el que muchas de las profecías del Antiguo Testamento, que no se cumplieron completamente en la primera venida, encuentran su realización completa. Es un momento crucial donde las promesas divinas se materializan y la plenitud del plan de Dios se despliega. Un aspecto significativo es el establecimiento del reino terrenal durante el reinado milenario de 1,000 años, como se menciona en varios pasajes bíblicos.
Aquí, en segunda persona, puedes considerar cómo este reinado afectará la comprensión del papel de Jesús como el Mesías y cómo la visión de un reino terrenal transformará la dinámica espiritual y física del mundo. Al reflexionar sobre las profecías cumplidas en la segunda venida, es posible percibir la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Este entendimiento puede fortalecer la fe, ofreciendo una visión más completa del plan divino y reforzando la confianza en la autoridad y soberanía de Dios sobre todas las cosas. Además, al contemplar estas profecías, puedes sentir una expectativa creciente y una esperanza renovada, sabiendo que, incluso ante las incertidumbres del presente, hay una promesa segura e inquebrantable para el futuro. Estas reflexiones en segunda persona pueden generar una conexión más personal y significativa con la promesa de la segunda venida de Jesús y el cumplimiento glorioso de las profecías. Al reflexionar sobre nuestra postura hacia nuestros amigos judíos, podemos unirnos al sincero anhelo de Pablo por la salvación de Israel. En este contexto, al dirigirnos a la segunda persona, podemos compartir la carga de Pablo y desear ardientemente que todos los judíos conozcan la plenitud de la salvación en Cristo. Es crucial reconocer el papel único de Cristo en la justificación ante Dios. En segunda persona, podemos preguntarnos cómo comprendemos esta verdad en nuestra propia fe. Cristo es la respuesta para la justificación, superando nuestras propias obras y cumpliendo el propósito divino de la ley. Al alinearnos con esta comprensión, podemos expresar la importancia de compartir este mensaje con amor y compasión, deseando que todos conozcan la gracia transformadora encontrada en Cristo. Nuestra postura hacia los judíos debe estar impregnada de paciencia, comprensión y oración ferviente. Podemos, en segunda persona, animarnos a ser portadores de la luz de Cristo, compartiendo las buenas nuevas de manera respetuosa y sensible a la jornada espiritual de cada persona. Al unirnos al anhelo de Pablo y reconocer la singularidad de la obra redentora de Cristo, fortalecemos la base para un enfoque compasivo y centrado en el amor en nuestras interacciones con los judíos y con todos aquellos que buscan a Dios. Quisiera expresar gratitud por tu atención y participación en esta exploración de las razones de la rejección de Jesús por los judíos y las expectativas no cumplidas en la primera venida. Al abordar estos temas, reconocemos la complejidad del contexto histórico y de las profecías bíblicas. Es esencial que comprendamos que, al discutir las razones detrás de la rejección, nuestra intención no es fomentar divisiones, sino promover un entendimiento más profundo y respetuoso entre las diferentes perspectivas. La historia de la rejección de Jesús por los judíos nos lleva a reflexionar sobre expectativas no cumplidas, desafíos a las enseñanzas religiosas y corazones endurecidos ante la verdad. Al dirigirme a ti, te invito a continuar la jornada en busca de la verdad y la comprensión mutua. Que podamos, como comunidad, cultivar un ambiente de diálogo respetuoso y aprendizaje constante. Recordemos que, aunque las profecías sobre la segunda venida de Jesús aún no se hayan cumplido completamente, nuestra esperanza está firmemente anclada en la promesa divina. Agradezco tu participación activa y reflexiones a lo largo de este diálogo. Que sigamos explorando las riquezas de la fe con humildad y respeto, reconociendo que el camino hacia la comprensión es tan valioso como llegar a la verdad. Que la paz y la sabiduría divina nos acompañen mientras avanzamos.